Lorenzo, créditos de carbono. Yo batallé aquí contra esta ley. Esto es el invento de una argentina, estimado amigo, en la conferencia de Kioto. No sé si es de ella, a lo mejor lo hicieron, pero no voy a entrar en ese valor, en ese... donde se mide lo que vos podés intercambiar en oxígeno y CO2, o sea, carbono. Y a partir de ahí se establece una mecánica de regulación, o sorpresa, global, que se convierte en un instrumento. Yo no tomé tanto el lado que vos me vas a contar ahora, sino el lado de que contrae la generación de demanda laboral. ¿Por qué? Porque le da al propietario de la tierra el incentivo de no trabajar la tierra. Y en consecuencia no generar puestos de trabajo. En consecuencia, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Y un abismo grande entre los dos. Pero me interesa el punto tuyo de cuáles son otros aspectos del tema. No, el aspecto central es lo que estás diciendo, pagar para no producir. Exacto. Entonces, el productor, si acepta eso, bueno, va a decir, bueno, yo dejo de producir, como trataron de hacer con Holanda, con las vacas, ¿no? Y los productores se organizaron, rechazaron la ley y formaron un partido y ganaron las elecciones. En el Senado, pero todavía estamos... Todavía eso va a crecer, ¿no? Eso va a crecer porque en Europa ya empieza a haber un despertar, ¿no? Ya no está siendo aceptado eso, ¿no? Porque era una cuestión que estaba en la Comunidad Europea, se había consolidado políticamente, pero ahorita la Comunidad Europea está de capa baja. Básicamente las elecciones la posición de Orbán en Orbán Hungría, Italia y también ahora Eslovaquia con Robert Fico, ¿no? Pero perdimos en Polonia, ¿eh? Sí, Polonia está ahí, pero también en cualquier momento gira, ¿no? Porque Polonia está dentro de la geopolítica británica en relación a Rusia, entonces está capturada en esa cuestión histórica. Pero el problema es lo siguiente. Primera cuestión es el ambientalismo y todo este aspecto del carbono, etcétera, es desarrollado ¿por qué? Porque la idea es romper el Estado soberano. Así mismo. Entonces, el ambiente pasa fronteras. Entonces es muy bueno tener políticas transfronterizas para quebrar la soberanía de los estados, es decir, romper las fronteras, no en el beneficio de una integración económica, sino en el beneficio de una estructura de gobierno mundial. Así mismo. Entonces tú creas una estructura de gobierno mundial usando el tema ambiental, el tema de los créditos de carbono, de que estás emitiendo en el espacio, aquella cuestión de los CFCs, ¿no? Que se prohibieron, la camada de ozono, etcétera, para crear una estructura supranacional que limite la soberanía de los estados. ¿Qué es lo que está pasando en la Amazonia? ¿Qué es lo que está pasando en Patagonia? ¿Qué es lo que va a querer pasar aquí en el Chaco o en otros lugares? Es decir, yo te ofrezco que no produzcas. Yo diría, veamos primero que lo hagan con sus productores o que lo hagan con los Estados Unidos, que hagan que sus productores dejen de producir. Es que lo están haciendo. No, sí, pero bueno, Bill Gates está comprando tierra, ¿no? Para hacer reservas, ¿no? Pero hay una campaña en Estados Unidos, básicamente articulada a través del Partido Demócrata, que justamente ya está implementando en los estados donde tienen el poder político, políticas como las de Holanda o las de Inglaterra con respecto a la vivienda, o las de Nueva Zelanda o Australia o Canadá, que son destructivas del aparato productivo. Sí, eso. Ahora, eso también no tiene un horizonte de sobrevivencia muy grande, porque la respuesta del sector conservador de los Estados Unidos está siendo predominante. Entonces, esa agenda del Partido Demócrata está viniéndose abajo. Es decir, estos son juegos políticos que están encima. Claro, pero vos, creo que hay, voy a disentir contigo. Perfecto, mejor. No, atendé. Mejor. No, lo que pasa es que yo hago la siguiente composición. Estos son fachos, sí son fachos. Pues chicos, no vayas a esperar que se comporten como demócratas. Se comportan como fachos. Y yo no sé si le van a permitir a Donald Trump competir.
Sí, ahora, el problema es lo siguiente, que podemos decir, ese sistema está senil y está representado en la figura del presidente Joe Biden. Es decir, el sistema, esta política, está perfectamente representada, es algo como shakespeariano. Es decir, Joe Biden es esa figura trágica, cómica, ¿no? Que ya no coordina bien, si lo tienen protegido, porque evidentemente en cualquier situaciones normales ya hubiera sido destituido, ¿no? Si no tiene condiciones, incluso en medio de una situación de cambio estratégico, guerra de Ucrania, ahora la cuestión de Hamas con Israel, la cuestión palestina, tal, si no tiene condiciones. Entonces, y lo estás viendo en la Comunidad Europea, lo ves con Ursula von der Leyen, es decir, que es la que preside eso, y la institución. Estamos viendo un declive, como diríamos, una caída libre de esa visión. Solo que nosotros estamos un poco atrasados, no estamos viendo eso, nos estamos subiendo a un tren. Es más, estamos subiendo al Titanic después de que ya peleó ya chocó, y no estamos viendo por falta de, podemos decir, de visión estratégica de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices el BRICS no es un bloque económico. La gente quiere especular de que es tal. Es un foro de multipolaridad. Es decir, queremos tener un sistema no hegemónico que respete soberanías. Y bueno, podemos tener discrepancias. China y Rusia tienen sus problemas, China e India tienen sus problemas. Es decir, es diferente, India y Rusia son más aliados de más tarde, etc. Entonces, se están componiendo eso. Pero hay una lista de 30 países que quieren entrar. Sí. Acaba de entrar Egipto, Arabia Saudita, Emiratos, entró Irán, Argentina, es decir, otro país en África. Es decir, está habiendo una tendencia gigante hacia eso. Ahora, ¿quién es el centro del BRICS? Es el triángulo estratégico, China, India, Rusia. Ve cuál es la política con respecto a las ONGs. ONG que recibe dinero del extranjero es agente extranjero. Así mismo es. Es así como está definido. Entonces, si tú quieres ver dónde está el desarrollo económico, no están ni ahí con la cuestión. Pueden hasta decir las mudanzas, los cambios climáticos y aceptar un poco la discusión. Pero internamente China está con térmicas a carbón, caminando. Bueno, Alemania está yendo al peor de los carbones. ¿Me entiendes? Es decir, totalmente. Entonces, nos están vendiendo a nosotros un pescado podrido. Ya se pasó de la validez. Entonces, claro, esto vamos a esperar, pero lo que estamos viendo es un cambio de época de la civilización en la que aquí estamos congelándonos porque todavía nos fascina los sistemas coloniales. Ese es el gran problema de la élite política de América Latina. Sí.